¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Hoy os traigo más historias de encuentros aterradores con extraños de Reddit. Bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Si te gusta este tipo de contenido en el que cuento historias aterradoras de Reddit mientras me maquillo, suscríbete al canal, déjame un me gusta, sígueme en mis redes sociales. Hoy tengo una noticia para daros y es que ya tengo aquí mi libreta, bueno, en realidad es una agenda de 2017 para apuntarme todos los productos que voy a estar usando y dejároslos en la descripción del vídeo, ya que muchas veces me preguntáis qué pintalabios has usado aquí, qué base has usado en este vídeo, y a no ser que enseñe el producto en cámara, yo no me acuerdo de lo que he usado. Así que a partir de ahora sí que tendréis todos los productos que uso en la descripción. Y ahora ya empecemos con estas historias. La primera historia de hoy se titula Casi me cocinan viva. Todo lo que estamos a punto de escuchar le sucedió a una chica llamada Olivia cuando solo tenía 10 años. En aquel entonces estaba viajando con sus padres a una zona rural de los Estados Unidos para visitar a su abuela durante las vacaciones de primavera. También llegaron sus tíos y su prima Lily, que era 2 años menor que ella. Olivia y Lily pasaban todo el día juntas y un jueves cualquiera decidieron pedir permiso para ir a las instalaciones de YMCA, Young Men's Christian Association, o Asociación de Jóvenes Cristianos. Parece que es una especie de club comunitario con diferentes instalaciones. Su abuela las dejó y dijo que iría a recogerlas en 4 horas. Ese día la YMCA estaba vacía. Había un par de adultos en el gimnasio, pero nadie más. Fueron a la cancha de baloncesto y después de 2 horas jugando se aburrieron. A Olivia nunca le ha gustado mucho nadar, pero esa YMCA tenía una piscina genial, así que ella y Lily se pusieron los trajes de baño y fueron hacia allí. La piscina estaba vacía, salvo por la socorrista, una mujer joven de quizá 19 o 20 años. Olivia no la recuerda bien, pero sabe que para ellas en ese momento era una adulta en toda regla y se sintieron seguras. Es curioso esto porque yo me acuerdo también cuando tenía 8 años, 10, incluso 15, pensaba que las personas de 25 años ya eran súper adultas, ¿sabes? Tienes esa percepción de que son personas ya súper adultas, seguramente con su casa, hijos, no sé qué, con su mente súper bien... No. La cosa es que jugaron un montón de juegos y nadaron un poco, pero después de 1 hora no quedaba mucho que hacer, no había otros niños, además de ellas, para pasar el rato, así que decidieron jugar una última vez a ver quién aguantaba más tiempo la respiración bajo el agua. Qué juego más horrible, de verdad. Fueron hasta la parte menos profunda, cerca de un reloj de pared para poder cronometrarse, y en lugar de sumergirse del todo simplemente metieron la cabeza boca abajo. Lo hicieron un par de veces y Olivia iba ganando. En la última ronda ella sintió un golpecito en el hombro. Pensó que era su prima Lily, dándose por vencida y diciéndole que había ganado. Pero cuando sacó la cabeza del agua vio a la socorrista, a quien le dijo que parara o tendría que pedirles que salieran de la piscina. Teniendo en cuenta que ambas estaban cansadas de estar en la piscina, decidieron salirse de todos modos, vestirse y volver a la cancha de baloncesto hasta que su abuela las recogiera. Solo les quedaba 1 hora antes de que las recogiera y el agua ya estaba helada. Al salir, la socorrista las detuvo y les preguntó si querían entrar a la sauna para calentarse y secarse. El cartel de la sauna indicaba que era para mayores de 18 años. Entonces a Olivia y a Lily les emocionó muchísimo que la socorrista les permitiera hacerlo. Las acompañó a la sauna y abrió la puerta. La puerta era de cristal y el interior era completamente de madera. Dentro, encima de la puerta, había un reloj, probablemente para asegurar que la gente no estuviera dentro demasiado tiempo. La caseta de la socorrista estaba junto a la sauna y se veía claramente a través de la puerta de cristal. Esta socorrista entró con ellas y mientras ambas tomaban asiento en los bancos de madera, la socorrista se acercó al termómetro envuelto en plástico y lo abrió para poder subir la temperatura. Olivia la vio hacer eso, pero pensó que ella tenía que encenderlo cada vez que alguien entraba, así que no le dio importancia.
Luego de esto salió y cerró la puerta. Olivia creyó verla cerrar también con llave, pero pensó, ¿por qué iba a cerrar con llave si quizá querremos salir? Debo haberlo visto mal. Lily y Olivia eran muy bajitas, así que no alcanzaban a ver el termómetro ni podían ver la temperatura que marcaba, pero sabían que estaba aumentando. Olivia vio el reloj y decidió que deberían salir en 10 minutos o 15. Ya hacía bastante calor en la sauna cuando entraron, pero en ese momento la habitación ardía. Al principio se sentía bien porque tenían mucho frío de la piscina, pero después de unos 10 minutos empezó a hacer demasiado calor y Lily estuvo de acuerdo en que era hora de salir, ir a vestirse y esperar a la abuela. Olivia se paró enfrente de la puerta de cristal, giró el pomo, pero no se movía. Inocentemente pensó que tal vez estaba atascada, así que lo sacudió, pero seguía sin abrirse. Lily lo intentó y tampoco pudo. No se asustaron de inmediato. Lo entiendo porque a esa edad no tienes tanta conciencia de lo que puede pasar, pero imaginaros estar atrapados en una sauna que solo hace que subir la temperatura. Pensaron que la socorrista volvería en un par de minutos, así que se sentaron de nuevo y esperaron. En la sauna poco a poco hacía más y más calor y Olivia tenía muchas ganas de irse. Se empezaron a desesperar, se levantó para golpear y sacudir la puerta para llamar la atención de la socorrista. Lily se levantó y se unió a ella y juntas comenzaron a gritar a todo pulmón para que las dejara salir. Ahí fue cuando la vieron. La socorrista estaba al otro lado de la piscina y no había forma posible de que no hubiera oído a las niñas golpeando y pateando la puerta mientras gritaban auxilio. Las niñas llevaban unos 25 minutos allí. Hacía tanto calor que les costaba respirar. Cada vez que inhalaban sentían como si les ardieran los pulmones. También les ardían los ojos y la piel. Se volvieron a sentar y se pusieron las toallas sobre la cabeza porque todavía estaban un poco húmedas y así podían respirar mejor. Olivia estaba muy preocupada por Lily, que era menor que ella y un poco más pequeña. Miró el reloj y vio que llevaban 35 minutos ahí dentro. Olivia se levantó, volvió a la puerta y vio a la socorrista en su puesto, junto a ellas con la mirada fija al frente, es decir, dándoles la espalda. De nuevo Olivia intentó llamar su atención gritando que tenían que salir y golpeando la puerta con todas sus fuerzas, pero nada. Empezaron a marearse bastante, así que fue a sentarse de nuevo y los asientos de madera de la sauna le quemaron la piel. La toalla estaba completamente seca, así que la puso debajo para sentarse. Su pelo también estaba seco, pero lo envolvió frente a su cara para cubrirse la nariz. También entrecerró los ojos para que no le ardieran tanto, pero aún así podía ver si alguien pasaba por la puerta. Lily, por otro lado, estaba boca abajo con la toalla sobre la cabeza sin moverse ni decir nada, así que Olivia la empujó para asegurarse de que seguía bien. Lo estaba, pero era evidente que ambas necesitaban salir de ahí de inmediato. Habían pasado 45 minutos entonces y tenían muchísimas náuseas. Era imposible que la socorrista se hubiera olvidado de que estaban allí. Y Olivia pensó que la socorrista iría pronto a abrirles, pero pese a toda la inocencia que puede tener una niña de 10 años, había una vocecita en su cabeza que le decía que tal vez esa socorrista las había encerrado ahí a propósito. Finalmente, un hombre pasó por la puerta, pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, Olivia no pudo levantarse. Le ardía todo el cuerpo y estaba muy mareada. Por suerte para ambas, ese hombre no iba a la piscina, quería entrar en la sauna y regresó con la socorrista. Los vio pasar y Olivia hizo un último esfuerzo para agarrar a Lily. Supo con certeza que esa mujer las había encerrado ahí a propósito, porque intentó convencer a ese hombre de que en ese momento la sauna estaba ocupada, pero él insistió. Y entonces Olivia empezó con una voz bajita pero contundente a pedir ayuda mientras golpeaba la puerta con sus últimas fuerzas. El hombre se dio cuenta de que había algo sospechoso en esa situación y le ordenó que abriera la sauna a la socorrista. En ese momento ella tuvo que sacar las llaves y abrir a Olivia y a Lily, que salieron desesperadas con la piel roja y deshidratadas. La socorrista suspiró y eso fue lo último que Olivia escuchó de ella, ya que ni ella ni Lily esperaron un segundo más en ese lugar. Al estar fuera de la sauna y sentir que podían respirar otra vez fue como si les inyectaran nuevas energías. Ambas salieron corriendo de allí y aunque Olivia intentó recordarlo, no sabe qué le dijo el hombre mientras ellas se alejaban. Ambas corrieron a toda velocidad hacia el vestuario para poder cambiarse, ya que lo único que pensaban era en ir a encontrarse con su abuela y volver a casa. Solo tenían unos 10 minutos antes de que la recogiera su abuela en ese momento. Estaban tan conmocionadas por lo que acababa de pasar que no se dijeron nada mientras se vestían, salvo que tenían muchísima sed.
Al volver, sus padres les estaban preparando la cena y Olivia les contó todo lo sucedido. Los padres, en lugar de confiar en ellas y creerles, pensaron que Olivia y Lily estaban exagerando. ¿No notaron la piel roja? Olivia en retrospectiva piensa que esa mujer iba a dejar que ambas se cocinaran vivas ahí dentro. La única duda que tiene es qué habría pasado si ambas hubiesen muerto. Obviamente ella habría sido la culpable. ¿Acaso tenía un plan para luego? Olivia hoy en día tiene 21 años, pero piensa en ese momento todo el tiempo y cuando está en espacios pequeños o se acalora demasiado, le dan ataques de pánico. Por alguna razón nadie se cree esta historia y Olivia lo entiende, es bastante absurda. Por eso pide opiniones acerca de su post. Dice, ¿acaso creen que pudo ser un malentendido absurdo? ¿O creen que de verdad esa socorrista nos dejó ahí con la esperanza de que muriéramos? La historia termina con, así que a la socorrista de ese IMCA, por favor no nos volvamos a encontrar. La historia termina ahí, pero los numerosos comentarios en Reddit motivaron a Olivia a responder algunas preguntas a través de 2 actualizaciones. La actualización 1 dice que algunas personas cuestionaron la historia señalando la imposibilidad de la cerradura en la sauna. Olivia aclara que no tiene ni idea de cuáles son las normas de la OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, en aquel entonces. Pero todo esto sucedió hace más de una década y en ese recinto, que era antiguo, tal vez no se había adaptado a las nuevas normativas y la puerta tenía cerradura igual que en los años 70. Olivia ya había ido a ese IMCA varias veces cuando visitó a la abuela y siempre estaba lleno de niños después del colegio esperando a que sus padres terminaran de trabajar. Ese pueblo es bastante pequeño, pero es conocido por su gente alborotadora y los niños son aún peores. Al salir del vestuario se recorre un pequeño pasillo de unos 4 metros y al final está la sauna. Desde la caseta del socorrista se ve claramente la puerta, solo hace falta darse la vuelta. Pero es imposible estar vigilando a unos 50 niños en una piscina y además estar pendiente de que nadie se cuele en la sauna. Sin duda es más seguro que el socorrista abra la puerta para cada persona. Por eso explica que había cerradura. Olivia menciona que ella ahora vive en ese mismo pueblo y verá a su prima pronto. Si algún día puede volver a IMCA, investigará la puerta de la sauna y si alguna persona tiene preguntas para Lily, le pedirá que ella también responda. En la actualización 2 nos cuenta que pasado un tiempo desde la primera actualización, ella y Lily se reunieron. Lily confirmó todo lo que Olivia contó y aunque ahora pueden reírse de aquello, fue un momento aterrador y de hecho Lily recuerda que pensó que iban a morir. El calor le estaba haciendo alucinar y estaba teniendo un terrible dolor de cabeza. También confirmó que la puerta tenía cerradura y aunque Olivia no pudo ir al IMCA, como dijo en la actualización 1, ella sí que lo visitó un par de años atrás y la curiosidad la hizo revisar la puerta de la sauna. La puerta de cristal ha sido reemplazada por una puerta de madera con mayor privacidad, aunque esta afortunadamente no tiene cerrojo ni por dentro ni por fuera. Ninguna de las dos tiene ni idea de que fue de esa socorrista, no hubo más actualizaciones después de esta. La verdad es que es una historia completamente aterradora. Esto ya lo había visto en pelis donde alguien cierra a otra persona en la sauna, pero es verdad que no lo hace con un cerrojo en la puerta, sino con un palo en la puerta para que no se pueda abrir desde dentro. Es una historia realmente aterradora. Si no hubiera llegado ese hombre, igual hubieran muerto ahí, porque a la abuela le faltaba bastante para llegar. La segunda historia de hoy se titula La cita que casi me cuesta un riñón. La protagonista de esta historia se llama Charlotte y es una estudiante francesa de la ciudad de Lille. En este momento tenía 21 años y en lo que respecta a su personalidad era como cualquier chica universitaria, pero con algunos problemas de depresión. Estaba bajo tratamiento, aunque de igual forma todo se complicaría debido a una decepción amorosa. En un momento, cansada de no encontrar el amor verdadero, Charlotte y su entonces mejor amiga Kylie empezaron a tener una relación sentimental. Charlotte se ilusionó pensando que había encontrado al fin una compañera emocional y sexual con la que además se llevaba de maravilla, pero aquello solo duró 3 meses, antes de que Kylie la dejara porque aún amaba a su ex. En un momento de fragilidad y despecho absolutos, Charlotte intentó quitarse la vida, pero afortunadamente falló. La llevaron de urgencias y luego fue internada en un hospital psiquiátrico, aunque fue dada de alta del hospital 2 meses después, con un nuevo tratamiento. Ella seguía en un vórtice muy autodestructivo, comenzó a beber mucho y para complementar esta actitud tan dañina para sí misma, comenzó a usar una app de citas.
que no tiene nada de malo en conocer a gente en una app de citas, pero en un momento en el que estaba ella quizá sí que lo sería. Charlotte empezó a usar la aplicación de citas apenas unas 2 semanas después de salir del psiquiátrico, en un intento de olvidar a Kaylee. El problema es que planeaba quedar con los chicos en su propia casa para la primera cita, ya que no tenía experiencia con citas y además le daba un poco de pánico los lugares demasiado públicos. Un buen día consiguió un chico al que llamaremos James. Aunque no era muy guapo y tenía unos kilos de más, ella tampoco es Beyoncé. What's my name? Y además era muy simpático. Chatearon por la aplicación, se rieron, compartieron sus gustos en común y a Charlotte le pareció interesante que fumara marihuana, por lo que pensó que era el plan perfecto para pasar el rato, tener relaciones y fumar un porro en el intermedio. James le dio a ella algunos datos personales como su dirección y su trabajo, o mejor dicho su antiguo trabajo, ya que acababa de ser despedido. Lo cierto es que a ella no le importaba nada de eso, ya que no quería entablar una relación con él. Charlotte le explicó que era una chica muy frágil, que fue diagnosticada con depresión y que incluso fue internada en un psiquiátrico. Todo esto con el único fin de hacerle entender a James que no podía jugar con ella. Él parecía entenderla, así que Charlotte también le explicó que solo buscaba sexo casual, pero con conversación, complicidad, abrazos y no solo una sesión de 20 minutos y listo. Como no podía ser de otra forma, James le aseguró que eso era justamente lo que él estaba buscando. Y de hecho, con las horas demostró ser muy cariñoso. Tras solo 2 días de conversación acordaron una fecha, una fiesta de mojitos en casa de Charlotte, y él llevaría algunos porros. Llegó el día y llegó James. Y no era nada guapo, de hecho era aún peor que en las fotos. Tenía un aspecto sucio, descuidado, con el pelo grasiento y la camiseta manchada. El pensamiento inmediato de ella fue que ese sujeto era más descuidado que un adolescente a pesar de tener 26 años. Estaba muy decepcionada, pero en ese momento era muy vulnerable y quería compañía desesperadamente. Charlotte aceptó lo que tenía enfrente y le pidió a él que preparara las bebidas mientras ella escogía una película en la televisión. Él lucía entusiasmado y pasó por la cocina para preparar unos mojitos antes de sentarse con ella en el sofá. Hablaron durante un rato y la decepción aumentaba a medida que James mostraba no ser ni la mitad de inteligente o interesante que era por el chat de la aplicación de citas. En ese momento Charlotte se bebió hasta el fondo su mojito, con la esperanza de animar la fiesta. Sin embargo, el mojito le hizo desmayarse y no despertaría hasta el cabo de 3 días. Según James y la versión que le dio por el chat de la aplicación de citas, Charlotte perdió el control luego del primer mojito. Ambos bebieron y fumaron mientras veían la película antes de ir al dormitorio y pasar una noche increíble. Charlotte, por su parte, recuerda vagamente estar desnuda en su cama y verlo a él vestido encima de ella, mirándola fijamente antes de girarse y cerrar la puerta de un portazo. Las siguientes horas son difíciles de describir, ya que tenía breves momentos de lucidez antes de volver a dormirse. Su teléfono se descargó, su despertador nunca sonó para despertarla y ella simplemente se quedó ahí, aunque debía ir a clases. Al no verla llegar, sus amigos se preocuparon, la llamaron, pero no contestaba. Todos conocían el historial psiquiátrico de Charlotte, así que llegaron rápidamente a su casa, temiendo que hubiera hecho algo contra sí misma. Mientras llamaban a su hermana Camille, que vivía en otra ciudad. Tocaron la puerta, el timbre y al tampoco recibir respuesta llamaron a los bomberos y ellos abrieron la puerta principal. La buscaron por toda la casa hasta que llegaron a la puerta de la habitación. La puerta estaba bloqueada, así que los bomberos comenzaron a derribarla. Esto fue suficiente para que una inconsciente y aún drogada Charlotte se levantara, por acto de reflejo, y apenas cubierta con una manta, abriera la puerta. Los bomberos concluyeron que estaba muy ebria y comenzaron a recoger su equipo mientras sus amigos intentaban ayudarla a vestirse. La cosa es que para ese momento seguía balbuceando incoherencias y realmente ya no recuerda nada de aquel momento, salvo breves fragmentos. Mientras la ayudaban a vestirse, sus amigos notaron que tenía el cuerpo cubierto de betadine amarillo de yodo, un antiséptico para limpiar heridas y desinfectar la piel. Ella les decía que el día anterior se había quemado el brazo y quería curarse, aunque no tenía ninguna quemadura ni herida. Era obvio para todos que aquello no era solo una
una resaca y que algo malo había pasado. Cogieron a Charlotte, a su gato, y la llevaron a casa de uno de sus amigos, ya que estaba prácticamente ausente de la realidad. Tenía dificultad para hablar e incluso le costaba pensar en breves momentos de lucidez. Al día siguiente, Camille fue a buscarla para quedarse con ella unos días. Todos estaban convencidos de que intentó quitarse la vida de nuevo, esta vez con drogas y alcohol. Recién al tercer día, cuando Charlotte al fin recuperó un poco su libre albedrío, pudo comenzar a explicar lo que pasó y lo último que recordaba. Le aseguró a su hermana que definitivamente no había intentado hacerse daño y que sentía mucho dolor en su área genital. Camille la llevó al hospital de inmediato y a partir de ese momento comenzaron a realizarle exámenes y análisis, mientras ella insistía en que estuvo inconsciente mientras todo pasaba y no sabía si usó protección. El proceso fue lento y poco interesante: vacuna contra la hepatitis B, tratamiento preventivo contra el SIDA y varios otros tratamientos preventivos contra enfermedades de transmisión sexual, al mismo tiempo que le tomaban muestras de su área genital, cabellos y cualquier elemento probatorio. A lo largo de una semana, Charlotte hizo una serie de citas para muestras de sangre, orina y fue a presentar una denuncia con el testimonio de sus amigos y de su hermana Camille. Después de hablarlo con la policía, se dieron cuenta de que el perfil de James era completamente falso. Y teniendo en cuenta todo el betadine que se usó para desinfectar su piel y específicamente su torso, se habló seriamente de que Charlotte estuvo a punto de ser víctima de un traficante de órganos. Entonces, ¿por qué no tenía ninguna herida? Probablemente el sujeto se acobardó en el último minuto. A pesar de su denuncia y de las pruebas en el chat de la app de citas, no lograron encontrar a James. Su cama llena de betadine, algo de sangre en la puerta del baño, que no se sabe de quién era, y su ropa interior rota fueron lo único extraño que se encontró en la casa. Charlotte nunca sabrá qué pasó realmente y qué quería ese hombre, pero de algo está completamente segura. Ese hombre la drogó esa noche y pese a lo horrible que fue todo lo que pasó, sabe que pudo haber sido peor. Moraleja de esta historia: por muy sola que te sientas, por muy mal que estés y muy desesperada, nunca acudas a un extraño. Siempre a la familia, amigos, a quien sea. Si no tienes a nadie, ve a casa del vecino que conozcas, evidentemente también, pero nunca aceptar traer a cualquier persona a tu casa por desesperación. Es mejor ir a casa de tus abuelos, de tu tío, de tus primos. Y si uno no tiene a nadie, pues no sé, hay otras opciones. Un grupo de apoyo, pero no aceptar quedar con cualquier persona por desesperación, porque esto podría haber salido muy mal. Todas las historias que traemos a este canal podrían haber salido muy mal. Si hubieran salido en la peor situación que podrían haber salido, el peor desenlace, no podríamos contarlas. La tercera historia de hoy se titula Invadieron mi casa cuando tenía 9 años. La protagonista de esta historia, una chica de Chile a la que llamaremos Jenny, vivió una de las experiencias más horribles de su vida hace 15 años. Por aquel entonces tenía 9 años y estaba en su casa con su hermano mayor, Oliver. Se suponía que debían ir a casa de su tía a almorzar y esperar a que volviera su madre Rosa, ya que eran demasiado pequeños para quedarse solos. Por aquel entonces, Oliver tenía 12 años, así que aunque era el mayor, en una situación de emergencia, tal vez no sabría reaccionar de manera adecuada. Se levantaron a las 10:30 de la mañana y el día era soleado, todo lo contrario a lo que se esperaría en un escenario de horror. Jenny se duchó y luego su hermano. Después estaban los dos en el baño cepillándose los dientes y terminando de arreglarse, cuando escucharon que alguien tocaba la puerta con mucho ímpetu. Ambos se miraron a la cara, ya que esa forma de tocar la puerta les pareció bastante rara, pero decidieron ignorarlo y esperar a que la persona se fuera, ya que cada vez que alguien tocaba resultaba ser un vendedor o un testigo de Jehová. Volvieron a golpear la puerta un par de veces con igual o más fuerza que antes, pero se detuvieron. Después de un par de minutos, Jenny fue a mirar por las ventanas si seguían afuera y no había nadie. Sintió un gran alivio y siguieron preparándose cuando vieron pasar una sombra por la ventana del baño. Se les fue el alma del cuerpo y aunque no pudieron detallarlo bien, ya que la ventana era muy pequeña y de vidrio esmerilado, se veía borroso a través de ella. Sintieron que alguien estaba ahí con ellos. Esperaron en silencio y sin moverse, deseando que solo fuera un pájaro volando, cuando de repente un nuevo
nuevo golpe, esta vez realmente fuerte. Se escuchó en la puerta principal de la casa. Esta vez era imposible de malinterpretar. Alguien estaba intentando entrar en casa. Ambos se asustaron muchísimo, en especial Jenny, que solo tenía 9 años y no sabía qué hacer. Oliver afortunadamente reaccionó de inmediato. Había llevado su teléfono al baño para escuchar algo de música mientras se arreglaban, así que lo cogió en el acto y llamó a la policía. Mientras esperaban a la operadora, ambos seguían escuchando fuertes golpes en la puerta, como si alguien estuviera forzando, pateando, embistiendo. Jenny solo recuerda que los golpes eran terribles y muy aterradores. Oliver le dijo que cerrara la puerta del baño con llave y siguieron escuchando con atención. El agresor tuvo que dar 5 golpes en la puerta para finalmente abrirla de un golpe. En ese instante respondió la policía. Jenny recuerda exactamente lo que dijo Oliver. Estaba susurrando y apenas se podía oír su voz. Dijo: «Hola, hay alguien en nuestra casa, creo que están robando. Estamos en esta dirección». Y les explicó con lujo de detalles la calle, el número de la casa, antes de decir con una voz muy seria: «Estoy con mi hermana pequeña encerrados en nuestro baño, por favor, dense prisa». Mientras tanto, Jenny estaba sentada contra la pared, abrazada a sus rodillas. Fue una de las experiencias más estresantes de su vida y con buena razón, ya que podía oír a un hombre revisando todas las cosas de la casa, vaciando estantes, subiendo y bajando escaleras, abriendo armarios, incluso rompió algunas tazas y palos sin ninguna razón. La situación continuó un par de minutos hasta que lo escucharon intentando abrir la puerta del baño. Oliver agarró una barra de metal que tenía por ahí mientras el asaltante empezaba a patear la puerta gritando una y otra vez: «¿Quién anda ahí?». No dijeron nada, otra patada y luego otra. Jenny sintió que le iba a dar un ataque de ansiedad y le empezó a doler el pecho. Tenía escalofríos y mucho calor. Intentó mantener la calma, pero era demasiado. Después de unos minutos se detuvo, escucharon que abría la puerta de la casa y luego silencio. Oliver y Jennifer esperaron durante 10 minutos antes de salir del baño. La sala de estar era un completo desastre, con montones de papeles y libros en el suelo. Los armarios estaban abiertos, con tazas y platos rotos por todas partes. En la habitación de su madre, la mesita de noche y el armario estaban abiertos y todas sus pertenencias estaban por el suelo tiradas. Arriba en la habitación que compartían, el desastre era igual. En unos 5 minutos, ese hombre revisó todo lo que tenían y dejó un desastre total. Después de eso, Oliver llamó a su madre, quien les ordenó ir a casa de su tía lo antes posible, y así lo hicieron. Al llegar, Jenny se sintió un poco más tranquila. Su tía los esperaba con helado, probablemente porque Rosa le contó todo y quería tranquilizarlos un poco. Regresaron a casa con ella sobre las 5 de la tarde y Rosa ya estaba ahí. Le dijo a su jefe que tenía una emergencia en casa, así que se fue más temprano. Ordenó la casa, limpió todo como estaba antes para que sus hijos pudieran estar tranquilos cuando volvieran. Jenny, en retrospectiva, agradece mucho el esfuerzo de su madre y de su tía por tranquilizarlos y hacer todo para que no tuvieran que pensar más en lo que había pasado. Según Rosa, la policía llegó a casa después de que ella llegara, casi 3 horas después del incidente. Luego de recriminarles lo tarde que habían llegado, les dijo lo que pasó. Pero como ella ya lo estaba arreglando todo, la policía dijo que la escena estaba contaminada y que no se podía hacer nada. El hombre nunca fue capturado y sinceramente ni Jenny ni Oliver ni nadie con 3 dedos de frente piensan que siquiera intentaran buscarlo. Los días siguientes, Rosa se quedó en casa con ellos. Ahora Jenny cuenta esta historia a amigos y conocidos con naturalidad. Por suerte nadie salió herido y solo se llevó cosas inútiles, ya que en la casa no se guardaban cosas de valor. Pero en ese momento estaba muy asustada. Para una niña de 9 años una experiencia así puede tener graves repercusiones. Tuvo suerte de que nunca llegara a convertirse en un trauma profundo, como otras víctimas que a raíz de estos casos ya no pueden quedarse solos en casa o entran en pánico cuando escuchan sonidos fuertes. Ella lo superó después de un par de semanas y sí, esa es su historia. Semanas después, viendo los comentarios de su post, Jenny decidió responder mediante un edit. Primero que todo, agradeció a todos por su apoyo y palabras de consuelo. Si bien todo pasó hace varios años, fue un momento bastante duro. En cuanto a las personas que hicieron preguntas relacionadas a que la policía tardara más de 2 horas en llegar, ella aclara que su casa estaba en las afueras de la ciudad, sin embargo, no es una excusa. La policía de su país era simplemente pésima e irresponsable. Jenny asegura que es muy probable que si le preguntabas a la gente que llamaba a la policía cuánto tuvo que esperar para que llegaran, todo lo que dirían sería varios
varias horas. Hoy en día cuenta que llegan a tiempo razonable, pero que en aquel entonces, 15 años atrás, era común oír noticias sobre cuánto tardaban en responder y cuántas víctimas había por culpa de su negligencia. De hecho, una de las razones de las protestas chilenas de 2019 fue el descontento con la labor policial. Afortunadamente, la situación está mejorando y la confianza en la policía, aunque todavía frágil, está aumentando. La siguiente historia se titula Él era demasiado obsesivo. Esta historia tiene como protagonista a una chica llamada Brenda, que vivió una experiencia simplemente aterradora con un compañero de secundaria, cuando estudiaba en Lancaster, Pensilvania. Todo sucedió en la mañana del 14 de febrero de 2018. El campus de la escuela bullía de vida. Los chicos corrían con regalos para sus novias, las chicas le daban regalos a sus novios, los amigos intercambiaban dulces y en general todo parecía bastante normal. Brenda no era popular en sí, pero conocía a todos y todos la conocían a ella. Sin embargo, prefería estar con un grupo pequeño de amigos cercanos porque estar rodeada de mucha gente la ponía ansiosa. Durante el almuerzo estaba con su grupo de amigos habitual, compuesto por 2 chicas y 3 chicos. Precisamente ese día de San Valentín, Brenda se puso muy nerviosa porque mucha gente se unió a su grupo. Sucede que 2 de sus amigos, específicamente Emma y Jack, atraían a los demás. Jack era muy guapo y gentil y Emma era un encanto, así que muchos chicos querían salir con ella. Al estar tan rodeada de gente, Brenda empezó a sentirse abrumada, así que se escabulló del grupo y se dirigió hacia un escondite secreto que tenía. No era más que un banco de madera en el patio, escondido entre unos árboles. Nadie iba allí, así que era un buen lugar para recuperar el aliento. Sacó su libro favorito y comenzó a leer, inocente de que una persona la había visto alejarse. Pasados solo 2 minutos o 3, escuchó a alguien que se acercaba. Brenda levantó la vista y vio a Max. La presencia de este chico la puso inmediatamente nerviosa y con buena razón, ya que ese pequeño extraño chico estaba obsesionado con ella. Todos los días la obligaba a saludarlo, en una interacción incómoda que por más que ella intentara evitar, sucedía. La abrazaba sin motivo y en un par de ocasiones intentó besarla. En este punto él no disimulaba ni pretendía ser solo su amigo. Le decía abiertamente que le gustaba por el barrio donde vivía. Pero Max ni vivía cerca ni tenía nada que hacer en la zona donde Brenda vivía. Brenda tenía que lidiar con él a diario, así que respiró profundo y decidió tomarse las cosas con calma. Continuó leyendo pensando que probablemente querría regalarle algo, pero cuando se acercó, en lugar de saludarla, le arrebató el libro. Ella, enfadada, le dijo: ¿qué demonios te pasa? Porque si bien Brenda era tímida, tampoco pretendía dejarse intimidar por Max. Él retrocedió un poco sorprendido antes de responder: lo siento, solo quería tu atención. Ella seguía enfadada, pero intentó calmarse y le preguntó qué quería. Ya se temía por dónde iban las cosas y empezó a mirar hacia su grupo de amigos, que con suerte se darían cuenta de la situación e irían a rescatarla. Sin embargo, y por desgracia, la muchedumbre les impedía verla. Max tomó aire y con voz confiada dijo: me gustas mucho y quiero que seas mi novia. Te juro que te trataré como a una reina. Después de decir esto, le dio una caja de bombones y un osito de peluche a Brenda. Ella en ese momento pensó genuinamente que era un gesto bonito, pero lamentándolo mucho, él no le gustaba de esa manera. De hecho, se sentía muy incómoda cada vez que Max estaba cerca, así que le dijo que, aunque era un detalle de su parte, ya tenía una relación, lo cual no era cierto, lo dijo como excusa, pero le pareció una buena excusa para al fin poner punto y final a todo aquello. Ella ya le había dicho en repetidas ocasiones que no estaba interesada, pero Max insistía. Tal vez la idea de que tuviera novio finalmente lo alejaría. Spoiler, no. Cuando esas palabras salieron de la boca de Brenda, Max pasó de ser amable y tranquilo a estar enfadado. Le gritó que cómo se atrevía a salir con alguien que no fuera él. Y cuando ella intentó levantarse para irse, Max la agarró del brazo con fuerza y la besó a la fuerza, con lengua y todo. Y fue lo más asqueroso y aterrador que ha vivido. Intentó empujarlo, pero Max era más fuerte que ella, así que empezó a gritar pidiendo ayuda a todo pulmón, y rápidamente Max le tapó la boca. Aterrada, Brenda le mordió la mano con todas sus fuerzas y cuando él la soltó por el dolor, ella aprovechó y le dio una fuerte patada en la entrepierna. Él quedó privado por el dolor y Brenda aprovechó el momento para correr hasta sus amigos, mientras escuchaba a Max decirle descaradamente que la violaría.
y luego la mataría. Obviamente los guardias de la escuela lo escucharon y actuaron de inmediato, pero Brenda no intervino, solo quería llegar donde estaba su grupo. Siguió corriendo hasta que se encontró con Jack, que la estaba buscando. El resto del grupo estaba disperso por el patio intentando encontrarla. Brenda lo abrazó y lloró desconsoladamente. Por suerte Jack era un chico muy amable y la consoló hasta que estuvo lista para hablar. Cuando sus amigos se reunieron y Brenda se sentía preparada para contarles lo que pasó, la llamaron a la oficina del director. Querían saber todo lo sucedido e incluso llamaron a la policía. Fue un largo día para ella y solo quería irse a casa. Después de contar lo sucedido, le permitieron irse a su casa. No volvió a ver a Max en la escuela y más tarde se filtró que Max en su casa había construido un altar con fotos de Brenda haciendo diversas cosas, paseando a su perro, comiendo en la sala con su familia, incluso cambiándose de ropa, ya que de alguna forma Max logró encontrar un buen punto donde tomar fotos de su habitación desde fuera. Fue horrible y traumático descubrir eso, así que Brenda solo tiene una cosa que decir: Max, no nos volvamos a encontrar. Esta mini historia me ha recordado a la historia de Arándano, que es la anterior a este vídeo, por si a alguien le interesa ir a ver. Una historia así, pero bastante más larga y no diría más aterradora, porque esta también es aterradora, no porque la otra sea más larga, es más aterradora que esta, o lo habrá pasado peor la chica que esta, pero suceden bastantes más cosas a lo largo de los años con un compañero de clase obsesionado. Por desgracia, el deseo de Brenda de Max no nos encontremos no se hizo realidad. Y algunos meses después de haber compartido esta historia, Brenda hizo una actualización. Contó que estaba de compras cuando de pronto comenzó a sentirse observada. Levantó la mirada y sintió cómo se le erizaban todos los vellos del cuerpo cuando vio a Max al otro lado de la tienda. Ella duda que haya cambiado en nada durante estos últimos meses, ya que estaba actuando de la misma manera, mirándola con rabia. Brenda ni siquiera sabe qué hacía allí, ya que ella estaba en Los Ángeles de vacaciones con su familia. Tal vez solo fue una coincidencia que las dos familias viajaran a Los Ángeles en la misma época, pero no dejó de ser aterrador. Afortunadamente no se acercó, pero esperemos que nunca más se atreva a buscar a Brenda. A raíz de este encuentro, Brenda ha comenzado a tener ataques de pánico. Pensó que lo había superado, pero al parecer no ha sido así. No sabe qué hacer, ya que él sabe dónde vive, y por ahora la única esperanza que tiene es que a su padre lo acepten en un nuevo empleo y así tengan que mudarse, que es una posibilidad bastante realista según cuenta. Brenda deja algunas preguntas abiertas como: ¿estoy siendo paranoica? ¿De verdad ha cambiado? ¿Qué hago? Es evidente que no está siendo paranoica, que es completamente normal que tenga miedo de que pueda volver a pasar algo, y más habiéndoselo encontrado en un viaje. Y peor aún, sabiendo que él sabe dónde encontrarla, él sabe dónde vive. Y parece furioso por haberlo rechazado el día de San Valentín. La siguiente historia se titula Harry, el acosador del supermercado. La siguiente historia le pasó a una chica llamada Melody y puede que sea un poco larga, pero vale la pena para entender lo aterradora que fue toda esta experiencia, que comenzó en el 2005 cuando ella solo tenía 14 años y terminó 6 años después en el 2011. En el verano de 2005, los abuelos de Melody se mudaron a un pequeño pueblo de casas rodantes ubicado entre dos pueblos pequeños al oeste de los Estados Unidos. Al final de la calle donde estaba el parque, se estaba construyendo un centro comercial, pero hasta que no estuviera habilitado solo había una tienda, Target, en las cercanías. En aquella época, Melody se quedaba en la casa rodante de sus abuelos bastante a menudo, tal vez unos 4 o 5 días por semana. Como aquel Target era la única tienda, iba con bastante frecuencia. Ningún empleado en particular les llamó la atención mientras hacían sus compras, y Melody no recuerda haber visto nunca al personaje que le perturbaría tanto en el futuro, Harry. Unos pocos meses después se añadió un Seb Mart, es un supermercado básico, al centro comercial recién inaugurado. Y como Seb Mart tenía comestibles más baratos que Target, empezaron a comprar allí. Aquí es donde Harry se dio a conocer, lo quisieran Melody y sus abuelos o no. La gente no se imagina cuántas veces ella y sus abuelos recorrieron pasillos al azar y este tipo, Harry, aparecía sin más, sin parar de mirarlos en ningún momento. Al principio hacía como si solo estuviera reponiendo estanterías o limpiando el suelo, pero con el tiempo se quedaba ahí parado mirándolos fijamente, en especial a Melody.
Melody. Y como si eso no fuera lo suficientemente raro, se movía al pasillo donde estaban y desde la punta del pasillo los miraba caminar. Rato después, cuando iban a la caja para pagar, Harry llegaba corriendo y se negaba a que nadie más que él les empaquetara la compra. Eso era en extremo incómodo, ya que luego de guardar las compras en bolsas, insistía en seguir a la familia hasta el coche, incluso cuando los abuelos, de manera bastante clara, rechazaban su ayuda para cargar las bolsas. Esto duró meses, y aunque se quejaron ante el gerente, no se tomaron medidas efectivas, ya que cada vez que volvían, Harry seguía ahí. De repente un día, sin más y tan rápido como se hizo notar, Harry desapareció. O eso pensaron Melody y sus abuelos. Todo se tranquilizó, al menos durante un tiempo, hasta que finalmente ella volvió a ver a Harry en el Save Mart, pero ya no hacía esas cosas raras de antes, y eso fue un alivio. Alrededor de 2009, Melody se adentró más en internet y las redes sociales. Se enganchó bastante rápido en un sitio llamado My Yearbook, que era bastante popular y recibía muchísimas solicitudes de amistad al día. Era como un Facebook. Así que cuando recibió una solicitud de amistad de un chico llamado Harry, Melody no se alarmó y lo aceptó de inmediato, igual que al resto de solicitudes que le llegaban. Recordemos que ella no sabía su nombre hasta ese momento. Nosotros hemos sabido que se llamaba Harry, pero ella no lo sabía. Ella intercambiaba números de teléfono con frecuencia y ya había conocido a varias personas de su edad con ayuda de My Yearbook. Para ese momento, Melody ya tenía 19 años y quería ampliar su círculo social. Por eso, después de un par de semanas de aceptar su solicitud de amistad, empezó a escribirle a Harry. Durante más de un año se escribieron y nada más, pero solían ser conversaciones fluidas y agradables, donde hablaban de su vida y todo eso. Ahí ella descubrió que él trabajaba en Save Mart e intentó averiguar que en cuál, ya que había varios en su ciudad. Ella pensó inocentemente que tal vez un día que estuviera paseando por la ciudad podría pasar a saludarlo, pero él seguía negándose, por obvias razones, y ella lo dejó pasar, entendiendo que tal vez prefería mantener la amistad como algo virtual sin encontrarse en persona. Finalmente llegó la Nochevieja de 2010 y Melody estaba celebrando una fiesta con su mejor amiga Penny, sus hermanos y algunos otros amigos, e invitó a Harry. Él intentó poner excusas como que trabajaba hasta tarde y que no sabía si podría llegar a tiempo, pero Melody estaba decidida a convencerlo para al final conocer a su amigo en persona. Lo presionó hasta convencerlo de que debía aparecer por la fiesta, y cuando lo hizo, Melody se arrepintió al instante. Está de más decir que no era el mismo de las fotos de My Yearbook, seguramente la robó de otro perfil. Penny y sus hermanos sabían todo sobre ese tipo y lo raro que había sido. Cuando Harry apareció y Melody se dio cuenta de quién era y lo que había pasado todo ese tiempo, básicamente que le hicieron catfish, se limitó a saludarlo, decirle que no estaba bien lo que hizo y luego le dio la espalda, haciendo todo lo posible para disfrutar de la fiesta sin interactuar mucho con él. No entiendo mucho aquí por qué no lo echaron de la fiesta, ya que no solo por el hecho de ser grave su comportamiento y extraño su comportamiento en el supermercado muchos años atrás, sino por el hecho de hacerle catfish durante tanto tiempo, y aunque solo él se lo hubiera hecho 2 días también. Pero bueno, sus motivos tendrían. Igual no le veía nada grave al asunto ella. Uno de los hermanos de Penny, Jacob, se quedó con Melody en todo momento. Estaban empezando a tener algo, se cogían de las manos y se abrazaban constantemente. Pero al parecer Harry no entendió el mensaje y también empezó a seguirla. Durante toda la noche la siguió y por muchas veces que la gente intentara interactuar con él y alejarlo de Melody, no se movía ni les hablaba. Literalmente se quedó ahí parado a escasos metros de ella, mirándola fijamente todo el tiempo. Penny y sus hermanos se debatieron seriamente sobre si echarlo de la fiesta, pero Melody intercedió por él, diciendo que le daba algo de lástima y que era raro y espeluznante, pero no merecía pasar Nochevieja solo. Llegó la medianoche, hicieron la cuenta regresiva y Jacob se besó con Melody de la forma más romántica posible. En ese momento no estaba pensando en él, y cuando Melody lo recordó pensó que estaría desconsolado y que tal vez se habría ido, pero no. Ahí estaba Harry, mirándolos fijamente incluso mientras se besaban. Aquello fue el colmo de lo extraño, así que Penny y su otro hermano decidieron que había sido suficiente y le dijeron que la fiesta había terminado y que tenía que irse. Por fortuna lo hizo, y al igual que años atrás, Harry pareció desaparecer de la vida de Melody. Meses después, Melody ya tenía su primer coche y tanto ella como su abuela, a quien llamaremos Emily, seguían comprando en Save Mart, pero Harry no las molestaba mucho. En una que otra ocasión lo veía en la tienda y a veces hablaba con Emily, pero nada más. Un día en particular, sin embargo, no lo vieron para nada, y Melody pensó
que harían una compra tranquila sin su acosador cerca, pero se equivocó. Harry llegó corriendo a la caja donde ella y Emily estaban pagando y empezó a empacar los alimentos, aunque le dijeron claramente que no lo hiciera. Luego la siguió hasta el coche y empezó a hablar con Emily, aconsejándola sobre lo fácil que sería para Melody encontrar trabajo en la tienda Target. Fingió descaradamente que Melody no estaba ahí o no tenía nada en su contra, mientras le decía a Emily que él trabajaba ahí los fines de semana, y que si lo usaba como referencia en una solicitud de empleo seguramente la contratarían de inmediato. Por supuesto, ella se había dado cuenta de que su táctica era una táctica de manipulación, pero Emily, por desgracia, no tanto. En cuanto llegaron a casa, Emily comenzó a insistirle en que debía hacerlo, ya que estaba desesperada porque encontrara un empleo. Melody entonces le explicó todo lo sucedido y en ese momento Emily se puso de su lado, evidentemente. A partir de ese día, Harry empezó de nuevo a seguir a Melody por la tienda. Sin embargo, ella ya no era la niña de 14 años que se asustaba por un acosador, y en lugar de ponerse nerviosa, lo saludaba y le sostenía la mirada de forma retadora, para hacerle saber que sabía que estaba allí y que no le tenía miedo. Finalmente, Harry la invitó a salir con él con la excusa de que era una reunión con algunos amigos de trabajo. Melody se olía que todo era mentira, pero aceptó de igual forma para ver qué tramaba. Además, su novio de aquel entonces la animó a ir, ya que en ese momento tenía muy pocos amigos genuinos y necesitaba conocer a más gente. En efecto, todo era falso. Cuando Melody llegó al sitio, solo estaba Harry. Ella se sentó en una mesa en la tienda de donuts y durante unos 20 minutos se miraron en silencio antes de que ella pusiera una excusa para marcharse. Harry le pidió que volvieran a quedar un mes después, y como la última vez había dejado de seguirla por la tienda y se había comportado con cierta normalidad, ella aceptó. Quedaron en Starbucks. Cerraron a eso de las 9 y de nuevo la reunión fue muy incómoda y silenciosa. Melody se fue a su coche pensando, genial, ya puedo irme a casa, sin notar que Harry intentaba alcanzarla. Le bloqueó el camino al coche y la invitó a su casa. Ella de inmediato le dijo que no, pero él insistió, asegurando que su madre tenía galletas caseras y otros dulces, que al menos se llevara unas cuantas. Además, su familia quería conocerla. Melody se lo pensó unos minutos y al final dijo, vale, voy a por unas galletas y me voy. A Melody nunca le enseñaron que de pequeña que no acepte dulces de extraños. La verdad era que Harry vivía en una casa normal con una familia que también parecía normal. Parecía. Lo raro y espeluznante fue que les dijo a sus padres y hermanos que Melody era su novia, y todos estaban convencidos de que era así. Obviamente ella empezó a corregirlos diciéndoles que no, que ella ya tenía novio y que Harry era solo un amigo entre comillas. Sin embargo, ellos simplemente la ignoraban, y eso la hizo asustarse mucho. Y cuando intentó marcharse, la madre se atravesó en la puerta, asegurando que primero tenía que cenar, porque la comida ya estaba lista. En pánico, Melody pidió ir al baño y se escondió ahí mientras llamaba a su novio intentando descubrir cómo salir de ahí. Su novio le aconsejó que fingiera que había una emergencia familiar para que la dejaran irse. Y gracias al cielo funcionó, porque le abrieron la puerta y la dejaron marcharse. ¡Qué mal rollo de familia, Harry! Que la madre no le dejara irse cuando se levantó. ¡Dios mío! Durante la noche, Harry no paró de escribirle y etiquetarla en publicaciones aleatorias de Facebook sobre amor y relaciones. Ella hizo lo único sensato en esa situación, bloquearlo de todas las redes sociales, apagó el móvil y se fue a la cama pensando que nunca más tendría que lidiar con Harry, pero de nuevo se equivocaba. Empezó no solo a seguirla por la tienda, sino por toda la ciudad. Por ejemplo, un día Melody estaba comprando bocadillos y una bebida energética en una tienda de conveniencia cuando él entró. Un minuto después que ella, y la saludó. Su excusa para estar ahí fue: vi tu coche afuera y quería venir a saludarte, y esa no fue la primera ni única vez que hizo eso. Finalmente, el novio de Melody y su padre lo amenazaron con que la dejara en paz. A lo que Harry contestó enviándole a Melody un largo mensaje de texto explicándole por qué era un error que no estuviera con él. Harry presumió diciendo que era un hombre exitoso y un respetado miembro de la iglesia, rico y dueño de su propia casa. Más adelante en el mismo mensaje admitió haber tenido sexo sin protección, lo cual no venía al caso, y haberlo tenido con una de las chicas menores de su grupo juvenil de la iglesia. Eso definitivamente era un rotundo no para Melody. Y si acaso con ese mensaje pretendía hacerle retractarse y llamar su atención, lo único que logró fue que ella se pensara un par de veces en llamar a la policía y mostrarles ese mensaje. Desapareció de nuevo en el Safe Mart.
al menos para Melody. Cuando sus abuelos entraban sin ella, los acosaba sin parar, diciéndoles que tenía una cuenta bancaria enorme, que sus padres le habían comprado una casa y que tenían que obligar a su nieta a romper con su novio para estar con él. Un día, después de que Emily le recriminó que estaba comportándose como un psicópata y que debía dejar a su nieta en paz, Harry empezó a decir: bueno, Melody tiene una hermana y podría salir con ella. En ese momento, la hermana menor de Melody era menor de edad y él no tenía por qué saber de su existencia. Fue entonces cuando los abuelos presentaron denuncias contra él a sus supervisores y descubrieron que no era la primera vez. Al parecer, aquello había pasado desapercibido durante varios años, pero muchas empleadas se habían quejado de acoso sexual o habían dejado el trabajo por culpa de Harry, y en esta ocasión se tomaron medidas. La queja de los abuelos provocó que lo despidieran y desde entonces Melody no volvió a verlo. Lo último que supo de él fue que había dejado embarazada a una de esas adolescentes de su grupo juvenil y se había casado con ella. Así que la historia termina con un claro mensaje. Harry, espero que no nos volvamos a encontrar nunca más. Exclamación, exclamación, exclamación. Y la historia número 6 y última del episodio de hoy se titula Me escapé de un intruso siguiéndole el juego. En febrero de 2014, la protagonista de esta historia, Lisa, se mudó de Canadá a Inglaterra para adquirir experiencia laboral, viajar y encontrarse a sí misma. Acabó viviendo en el condado de Essex, en una casa con otras 3 compañeras de piso. Todas eran mujeres un poco mayores que Lisa, que para ese momento tenía 24 años. Daisy era de Nueva York y tenía 31. Hilda tenía 34 y venía de Nueva Jersey. Y la mayor de todas, Blanca, era de Polonia y tenía 38 años. Las 4 compartían esa casa de 3 plantas. La parte trasera era el salón y la cocina. La pared del fondo era completamente de cristal y daba al jardín, que estaba completamente rodeado por vallas. Y en cuanto a la dinámica de la casa, era cuanto menos interesante. Lisa guarda un montón de anécdotas de esa época de su vida. Adoraba a sus compañeras de piso, menos a Daisy. Después de vivir con ella 7 meses, ya había perdido la paciencia con sus travesuras. Un día, al llegar del trabajo, Lisa cerró la puerta de la casa con llave, se preparó algo de comer y subió a la habitación. Se llevó algo de trabajo a casa, así que estaba en camisón, con un montón de papeles y los auriculares puestos, escuchando música. Tenía los auriculares puestos especialmente porque Daisy había salido a cenar con amigos del trabajo, lo que significaba alcohol, y poco después seguro que llegaría con ganas de hacer una rabieta. Lisa simplemente no quería tener que escucharla llorar a gritos. Blanca e Hilda tampoco estaban en casa. Las horas pasaron y Lisa seguía trabajando sin parar, completamente concentrada, hasta que sintió algo diferente en el ambiente. Levantó la vista y sintió un golpe de corriente en la espina cuando vio a un hombre de pie junto a ella. No lo registró enseguida y solo acertó a decir pasivamente: la habitación de Daisy está en el 2º piso, y continuó trabajando. Para que entendamos la reacción de Lisa, debemos saber que Daisy, además de hacer berrinches y travesuras por toda la casa, también solía llevar a hombres desconocidos a la casa. El pensamiento inmediato de Lisa fue creer que él era uno de esos hombres, pero no se fue. De nuevo Lisa dijo en un tono un poco más firme: la habitación de Daisy está abajo. Entonces él la interrumpió: no estoy aquí por Daisy. Un escalofrío le heló las venas y justo en ese momento entró en Lisa el instinto de lucha o huida. Sus músculos se tensaron y empezó a analizar la situación con una velocidad que ella no sabía que tenía. Lo miró de arriba abajo, tenía una botella de Prosecco en una mano y un cuchillo en la otra. Medía casi 1,80 m. Tenía el pelo castaño oscuro y revuelto y ojos negros. Llevaba un polo azul claro, un lado del cuello subido y un marcado acento de Manchester. Al fijarse bien, Lisa se dio cuenta de que tenía los ojos negros porque tenía las pupilas completamente dilatadas, es decir, estaba hasta las trancas de alguna droga. Sin duda necesitaba un plan de escape. Pero, por desgracia, ese hombre estaba atravesando en la ruta hacia la puerta y la habitación no era tan grande como para que fuera posible esquivarlo o evadirlo. Necesitaba bajar, pero Lisa tenía que hacer que ese asaltante pensara que era idea suya y no de ella. Su única salida era seguirle la corriente. Justo cuando Lisa llegó a esa conclusión, el asaltante, al que llamaremos Sam, por comodidad, usó su cuchillo para descorchar el prosecco, que empezó a derramarse sobre la alfombra. De repente ella, con la mayor tranquilidad y normalidad que pudo, soltó un ¡ay no! Vamos a limpiar eso. De todas formas, tenemos que ir a buscar un par de copas y vamos a beber. Sam asintió y respondió con tono confiado: sí, eres una chica con clase. Vamos.
En todo momento, Lisa intentó actuar con la mayor naturalidad posible y disimular con todas sus fuerzas que temblaba y que estaba hiperventilando. Bajaron a la planta principal de la casa y aunque el sujeto parecía un imbécil, no lo era tanto. Tenía la parte de atrás del camisón de Lisa arremangada en una mano y con la otra sostenía el cuchillo. Lisa intentaba hablarle juguetonamente mientras bajaban las escaleras. En ese momento ella no sabría decir qué cosas le decía, tal vez solo divagaba, no lo sabe, ya que solo podía escuchar los latidos de su corazón. Llegaron al final de las escaleras donde había un pasillo a la izquierda que llevaba a la puerta principal, y a la derecha el salón y la cocina. Entraron en la cocina y con un tono confiado le indicó con el dedo a Sam que en los armarios de allá estaban las copas de vino. Sam aseguró que sabía bien dónde estaban y se dirigió hacia el armario. Ahora Lisa tenía la mesa de la cocina entre Sam y ella, así que era hora de correr. En cuanto abrió el armario, ella se dio la vuelta y con todas sus fuerzas corrió en dirección hacia la puerta principal. Sus manos forcejearon con la cerradura, temblando y sudando mientras pensaba que en cualquier momento Sam la tomaría por el camisón y la arrastraría de regreso a la cocina. Por fortuna abrió la puerta de un golpe y salió corriendo de la casa. Ahí vio a dos hombres cruzando la calle. Debían de estar caminando a casa desde el tren que quedaba cerca. Les gritó pidiendo ayuda y de repente cayó al suelo. Sam la había empujado para escapar corriendo. Uno de los hombres lo persiguió mientras el otro le decía que mejor entrara en casa. En la caída, Lisa se clavó muchas piedrecitas que le perforaron la piel, causándole un dolor agudo, pero al menos estaba a salvo. El hombre fue muy amable y se ofreció a quedarse hasta que llegara la policía, pero Lisa le dijo que no era necesario y prefirió entrar sola en casa. Mientras hablaba por teléfono con la operadora, revisó por el departamento para cerciorarse de que las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. De repente escuchó un fuerte golpe en la puerta. Le informó de ese golpe a la central y le aseguraron que la policía aún no había llegado. Lisa pensó que podría ser uno de los hombres que la ayudaron, así que se atrevió a ir a la puerta, pero cuando se asomó por la mirilla, era Sam. Había vuelto. Estaba golpeando la puerta con todas sus fuerzas, gritando que tenía sus gafas y que no había terminado con ella. Lisa se asustó muchísimo y la operadora intentó calmarla, pero esa situación la estaba volviendo loca. En la mente de Lisa no hubo paz hasta que la operadora le dijo: la patrulla ya llegó, están entrando en tu calle, deberías oír las sirenas, y así fue. Sam salió disparado y un agente se bajó del asiento del copiloto para perseguirlo. El segundo agente entró en casa, interrogó a Lisa y un rato después a los dos hombres, que volvieron para saber si todo estaba bien. Recogió pruebas y hizo fotos. Después de un rato de estar ahí, Daisy llegó a casa y se asustó por todo ese alboroto. Una vez que le explicaron la situación, dijo: Dios mío, podría haber sido yo. Así era Daisy, todo se trataba de ella. A la mañana siguiente llamaron a Lisa de la jefatura para identificar a un hombre que tenían detenido. Era Sam. Luego la dirigieron a una pequeña habitación y el agente sacó una bolsa de pruebas. Le preguntó si los objetos eran suyos y en efecto lo eran. Lisa vio una ropa interior que dio por perdida y varias fotos tomadas en su casa. El agente le informó que Sam llevaba un tiempo acosándola, aproximadamente 3 meses. Había hecho un nido fuera del apartamento en la cima de unas colinas que daban a la sala y a la cocina. Resultó ser que Sam era un delincuente sexual conocido y traficante de drogas de la zona, pero no habían logrado dar con él. Está de más decir lo afortunada que fue Lisa pese a todo, ya que salió ilesa de una situación muy complicada. Otras no tienen tanta suerte. Lisa, por su parte, solo tiene una cosa más que decir. Me encantaría volver a ver a los dos hombres que me ayudaron aquella noche. Tal vez solo fue un golpe de suerte que estuvieran allí cruzando la calle, pero seguro que Sam me hubiera perseguido en lugar de huir si ellos no hubieran estado ahí. Y en cuanto al asaltante, no nos volvamos a encontrar. Una historia completamente aterradora. También es aterrador el hecho de pensar que llevaba 3 meses espiándola. Pero bueno, estas son todas las historias de hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre estas historias. Por aquí os dejo el correo donde podéis mandarme vuestras historias poniendo en el asunto encuentro aterrador o encuentro con extraño para que las lea en próximas partes de historias aterradoras de encuentros con extraños de mis suscriptores. Si te ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta y no olvidéis suscribiros, ya que este es un nuevo canal secundario y sé que mucha gente se pensará que está suscrita porque estos vídeos los subí en mi canal principal, pero seguramente no lo estáis, así que suscribiros, dejad un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!